Doctor Hugo Plata, muy buenos días, excelente lunes, excelente inicio de semana. Buenos días, Paola. Un gran tema. Un tema muy importante. Con mucha información, hablarnos acerca de las enfermedades cerebrovasculares. ¿A qué nos referimos con eso, doctor? Es un grupo de síndromes caracterizados por la disminución del flujo sanguíneo al cerebro y se agrupan en tres principales divisiones. Uno es las trombosis cerebrales, que es la formación de un coágulo en las arterias cerebrales y que ocasiona la disminución de un flujo importante, con una probable complicación de infarto cerebral. Esa es una de las causas importantes. La otra sería las embolias, que significa que un trombo que se desprende del corazón viaja hacia el cerebro y obstruye alguna de las ramas arteriales. Esa también es una de las causas muy importantes y muy frecuentes, derivadas principalmente de alteraciones en cardíacas, a nivel de válvulas cardíacas, y por una condición que se llama fibrilación auricular, que es un trastorno del ritmo cardíaco que produce movimientos descontrolados del corazón y que puede hacer que se desprenda un coágulo que se formó ahí en el corazón mismo. Entonces viaja hacia el cerebro y produce, esto se llama embolia cerebral. Y la tercera, también muy importante, serían las hemorragias cerebrales, en el cual de pronto se rompe un vaso cerebral que puede ser de diferente tamaño, desde arterias grandes hasta arteriolas muy pequeñas, y produce la hemorragia también con el consecuente daño localizado. Ahora, algo importante, ¿cómo podemos identificarlas? Hay unos signos de alarmas muy particulares que se dan en estos tres tipos de enfermedades cerebrovasculares. ¿Cuáles son? Sí, yo creo que cuenta mucho los antecedentes, o que también les llamamos factores de riesgo, para poder pensar en el momento que se presenta el cuadro, que puede presentarse con una pérdida súbita de la conciencia, precedida tal vez de mareo o dolor de cabeza importante. Eso orienta hacia cuál puede ser el problema que se está presentando. Este mareo, este dolor de cabeza que es intenso, que no se controla con analgésicos, y si hablamos de un paciente que es hipertenso, entonces ya puede estar llevando a pensar que es un factor de riesgo de hemorragia cerebral, por ejemplo. Esos son los antecedentes, son muy importantes. Otros antecedentes de los más fuertes o de los más importantes a considerar son la hipertensión arterial, creo que sería de los de más peso a considerar, la diabetes, por supuesto, y colesterol elevado. Serían las tres principales causas de alguna enfermedad vascular cerebral, y otro sería también el tabaquismo y el exceso de alcohol. Entonces, estos son los 5 principales factores de riesgo, aunque en la mujer, por ejemplo, podríamos agregar el uso de anticonceptivos, da más propensión a desarrollar una enfermedad vascular cerebral. Una vez que se tienen estos síntomas premonitorios, se tiene que obviamente investigar la causa, cómo se presentó, qué complicaciones tuvo de inmediato, pero cuando se presenta la pérdida de la conciencia en un paciente con factores de riesgo, es importantísimo llevarlo inmediatamente al hospital, ¿sí?, para que se le dé el tratamiento adecuado y evite que el daño que se va a generar sea muy agresivo. Toca un punto muy importante, doctor. Justamente lo estaba yo comentando, ¿no?, al inicio de la sección, ¿no? Estas personas que padecen este tipo de enfermedades o trastornos deben de acudir a la asistencia médica de forma urgente, digamos que es en caso de emergencia. Y esto es porque debido al tiempo, como dicen por ahí, el tiempo vale oro. Así que puede reflejar ciertos daños en el cerebro que no debemos dejar pasar. Algo importantísimo, doctor. Exactamente. Es muy frecuente un padecimiento, un síndrome que se llama enfermedad transitoria. En Estados Unidos le llaman stroke, que es una pérdida de la conciencia o como que se ausenta el paciente, pero de pronto reacciona y no hay ningún antecedente ni ningún daño manifiesto que se pueda identificar a través de ningún estudio. Pero sí es un aviso de que es un paciente que muy probablemente vaya a tener un infarto cerebral en las próximas semanas. Entonces es muy importante, de pronto, que la mamá o la abuelita estaba platicando, pero tuvo pérdida de la conciencia y luego despertó y como si nada, sin ninguna alteración. Es un evento sin secuelas, pero que es un aviso importante de que algo está pasando ahí.
Una vez que se presenta el cuadro, que puede ser dramático, con pérdida de la conciencia, que no se recupera, se va al hospital, entonces ya se procede a identificar cuál es el problema que se está generando. A través de estudios de laboratorio y de gabinete se identifica si es un problema isquémico o hemorrágico, son los dos más importantes. Así se dice isquemia. Isquemia quiere decir que ya no llega circulación a cierta parte del cerebro. Y todos sabemos, ya lo hemos platicado acá, que una isquemia puede generar infarto, ¿sí? El infarto se le llama a la zona de muerte celular que se presenta derivado de esta falta de circulación al cerebro, que puede ser por trombo o por hemorragia o por embolia, ¿no? Ya que ya agrupamos los tres grandes síndromes que comprenden la enfermedad vascular cerebral. Obviamente, como comentabas, el tratamiento de emergencia, hay un tratamiento que se llama plasminógeno, que se debe de aplicar para evitar el daño cerebral generalizado. Y el daño y las secuelas dependen de la arteria que se obstruyó o el vaso cerebral que sangró. Depende de la zona, es la secuela que puede dejar. Uno muy frecuente son hemiplegia, ¿verdad? O parálisis de la mitad del cuerpo, de acuerdo a la arteria que se ha obstruido. Normalmente se habla de que cuando se obstruye una arteria del lado derecho, la parálisis es del lado contrario, desde el lado contralateral, siempre se manifiesta así. Una de las cuestiones importantes, creo, y que siempre tocamos es la prevención. Sí, yo creo que es el mejor tratamiento, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. Hay que prevenirlo y sobre todo… Hay que identificar los factores de riesgo. Exacto, sí hay antecedentes, ¿no? Mencionaba usted de tres tipos de enfermedades, padecimientos, ¿no? La diabetes, la hipertensión arterial y el cuidado acerca de que no se eleve el colesterol, ¿no? Exactamente. Creo que esos son los tres principales, aunque hay que estarlo monitoreando. El tabaquismo y el uso de anticonceptivos en las mujeres contribuye también muchísimo. Pero controlar los niveles de presión arterial, controlar el azúcar y el colesterol, no hay que dejarlos pasar por alto. Por ejemplo, cuando tenemos colesterol elevado y otros factores de riesgo, pacientes mayores de 50 años de edad, que ya han tenido algún evento cardiovascular, por ejemplo, que son pacientes que tuvieron un infarto o tienen angina de pecho, tienen más propensión a desarrollar una enfermedad vascular cerebral. Entonces, el control importante, y volvemos al control periódico, ¿no? ¿Cómo está mi colesterol? ¿Cómo está mi presión arterial? ¿Cómo está mi azúcar? Para empezar a hacer prevención, porque este padecimiento, las enfermedades vasculares cerebrales, ocupan la quinta causa de morbimortalidad en nuestro país. O sea, no es cualquier padecimiento, sino que tiene implicaciones muy fuertes en salud pública. Una enfermedad que podría ser mortal. Entonces, prevención, definitivamente. Si no se cuida. Definitivamente. Muy bien, doctor. Como siempre, información valiosa, importante. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Y ya sabe, a cuidarse, la salud es lo más importante y es algo de lo que podemos disfrutar todos los días. Nosotros vamos a un corte chiquitito, pero no se despegue porque esto está iniciando en tus ciudades. Juanra.